Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Dios le bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Es para mí un privilegio enorme volver a compartir la palabra de ustedes, con ustedes. Y bueno, hoy nos toca iniciar con el libro de Filipenses. Hermanos, lo único que le voy a decir es que si usted está buscando respuestas del Señor, siga este estudio. Cuando no pueda venir a la iglesia, véalo por las redes, porque la verdad que es una carta muy, muy hermosa en la cual nos puede dirigir a lo que estamos buscando dentro de la obra del Señor. Si usted es de las personas que está buscando en qué el Señor puede guiarlo, en qué el Señor lo puede usar, cuál es el propósito de Dios en su vida, esta puede ser una carta muy reveladora para su vida, porque es una carta específicamente para la iglesia del Señor y también está actualizada para nosotros como iglesia. Y nos va a enseñar y a dirigir y dar muchas directrices de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces lo invito a que le tome cariño a esta carta, y cuando usted pueda en su casa también repasarla y leerla, hágalo porque yo sé que la palabra de Dios es viva, eficaz y va a tocar su corazón si usted está buscando de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y dirige este momento, Señor, de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda buena verdad, a poder, Señor, entender un poquito más de tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Toca el corazón de cada uno, nuestra mente, nuestro entendimiento, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y hoy simplemente no vamos a entrar muy en profundidad porque nos toca dar una introducción y los primeros versos del capítulo 1, pero es importante. Yo considero que algo que aprendí a medida que voy preparando los mensajes, que el contexto es importante. No podemos meternos directamente a la palabra y no sabemos qué está rodeando lo que está sucediendo en ese capítulo sin entender el contexto histórico, el contexto de los tiempos, las costumbres, la cultura que había en ese momento. Entonces, por eso siempre tenemos que sacar un tiempito para ver esos detalles que es necesario saber y van a enriquecer después lo que vamos a ir leyendo. Entonces, esta es la carta de Pablo a la iglesia de Filipos y vamos a ver el propósito de la carta en primer lugar. Agradecer a los filipenses por el apoyo económico que le enviaron a Pablo por medio de Epafrodito y exhortarlos a mantener el gozo aún en circunstancias adversas. Esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero y fue la primera iglesia en Europa. Esta iglesia tenía la particularidad de que cuando hablamos de Filipos o los filipenses, son los cristianos que estaban en esa ciudad, la iglesia de Filipos. Y cuando decimos filipenses, son los cristianos que vivían en Filipos. Son los conceptos básicos que vamos a tener desde ahora en adelante muy presentes. Aquí tenemos el marco histórico. Luego les muestro el mapa para presentarles a la ciudad de Filipo. Pablo escribió esta carta por el año 61. Recuerden que el Señor fue crucificado en el año 33, o sea que pasaron aproximadamente casi 30 años desde que Pablo escribe esta carta. Después de Cristo, por el año 61 después de Cristo. Roma, mientras estaba encarcelado. En Hechos 16, 11 al 40 relata la llegada a Filipos. Nosotros no, por cuestión de tiempo no vamos a leer, pero apúntelo para que usted durante la semana pueda leer esos pasajes y enriquecer lo que estamos leyendo ahora. Como era casi costumbre, todas las cartas de Pablo estaban escritas de un gran hotel llamado cárcel. Habían cárceles por todas las ciudades donde él iba.
y pasaba más encarcelado que lo dejaban moverse en un momento dado, solo por predicar la palabra del Señor. Filipo se encontraba en Macedonia, lo que hoy es norte de Grecia. Ahí está el mapa, no tengo el apuntador. Aquí siempre salía Pablo de Jerusalén y subió y caminaba por aquí. Todo esto es Asia Menor. Todo esto es Asia Menor. Y acá entonces todo esto era Grecia. Y está Filipo. Filipo es donde estamos hablando la carta que nos concierne en el día de hoy. Y después se iba por acá y cruzaba para acá y regresó y llegó a Jerusalén. Este fue su segundo viaje. Era la primera iglesia que fundó Pablo en Europa. Ya en la parte izquierda, cuando pasamos a Grecia, ya es Europa. Para este lado es lo que se conocía como Asia Menor. Ahora, hermanos, yo sé que acá hay hermanos nuevos, muchos hermanos nuevos, gloria a Dios por eso. Y me toca decirle un poquito así por encima quién es Pablo, para que sepan quién es el apóstol Pablo, llamado también y conocido como el apóstol de los gentiles, o sea, de los que no son judíos. Era un judío de la tribu de Benjamín del siglo I, llamado Saulo de Tarso, que perseguía y mataba a los seguidores de Jesucristo, pero un día Dios se le apareció camino a Damasco y desde entonces se llamó Pablo y seguidor de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 22, anótele que no lo vamos a leer, pero usted lo va a leer en su casa durante esta semana y va a leer esa conversión preciosa que relata ese capítulo, hermano. Es impresionante. Léalo, por favor, y usted va a saber dónde comenzó la vida de seguidor de Jesucristo de Pablo. Dios le habla directamente a él. Él mataba cristianos, él estaba persiguiendo a los cristianos. Él era un perseguidor de la iglesia en los primeros inicios. Imagínense de quién estábamos hablando. Y ahora nosotros, cuando hablamos de Pablo, lo hablamos como un representante digno seguidor de Jesucristo. Pero muchas veces no sabemos que su vida pasada, todo lo que hizo. Y es importante que sepamos, como hijo de Dios, lo que es capaz de hacer Dios y transformar los corazones. Nunca menospreciemos a nadie, porque a veces tenemos esa costumbre de decir, no, a este es más malo que hierba mala. El Señor no puede convertirlo porque su corazón es malo. Hermano, después que usted lea Hechos 22 y vea cómo el Señor enfrentó a Saulo, que era su nombre antiguo, y desde ese día y de ese momento se llamó Pablo, Dios le cambió el nombre y se convirtió uno de los máximos exponentes de la iglesia en ese momento. Para Dios nada es imposible. Dios puede cambiar el corazón de cualquiera y del más malo de los malos. Dios cambia el corazón, porque nosotros no sabemos el propósito de Dios en la vida de nosotros, ni de la vida ajena. Así que lo primero que aprendemos en ese capítulo es a no menospreciar a nadie. Porque a veces pensamos que, no, este es más bueno, este no hace mal a nadie, pero es muy fácil convertirlo porque solamente le falta aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero déjeme decirle algo. El infierno está lleno de personas buena gente. Lastimosamente, a veces ese tipo de conductas hacen que la persona no busque de Dios. Porque es bueno, hace buenas obras, no le hace mal a nadie, no miente, papá. Y es tan bueno que él no necesita a Dios y nunca acepta a Cristo como su Salvador. Es más fácil que uno malo, porque lo hemos visto a través de la historia, que a veces cuando somos necesitados y acorralados por las necesidades y por las pruebas y por la maldad es cuando el Señor hace el cambio en nuestra vida. Así que si es bueno o es malo, eso a nosotros no nos incumbe cuando predicamos la palabra de Cristo. Lo que es nuestra responsabilidad única es ser el mensajero de llevar
la palabra de Dios a quien sea y Dios va a hacer el cambio en el corazón de quien sea. Eso se lo dejamos al Espíritu Santo. Nosotros somos mensajeros. Así que no discriminemos a quién Dios puede llamar a su redil el día de mañana. Entregado totalmente Pablo a propagar el Evangelio hasta dar su vida. De las 14 cartas del Nuevo Testamento, hoy veremos la carta a los Filipenses. También reconocido como el apóstol de los gentiles, sus viajes misioneros abarcaban Asia Menor y Grecia. Ha fundado numerosas iglesias y muere decapitado. En una síntesis muy breve, este es Pablo. Y Filipenses es una de las 14 cartas que escribió. Contexto histórico de Filipo. Vamos a ver qué es Filipo, a ver cómo se movía la ciudad de Filipo. Filipo está ubicada en la ruta comercial de Asia con Italia. Podemos decir, por entender un poquito más el contexto, que es un Panamá de hoy. Panamá es una ciudad que está en una ruta comercial muy importante, donde hay mucho movimiento, donde hay mucho comercio, se mueve mucho. Así que podemos decir, es una ciudad que económicamente fructífera. Podríamos decir que es Panamá, podemos decir que también es Nueva York y muchas otras ciudades que son importantes en la ruta comercial geopolítica de nuestro mundo. Era una ciudad que lo tenía económicamente todo, era una ciudad próspera. Socialmente habían dos grupos de personas, los que eran ciudadanos romanos, natural o adquirido, y los que no eran. Esto es muy importante que lo entendamos. Cuando Augusto le dio el estatus de colonia romana, en el año 45 después de Cristo, Filipo se convirtió en una ciudad bajo el imperio romano. Y ahí estaban los ciudadanos naturales de Roma y los ciudadanos que compraban la ciudadanía romana, que pagaban mucho dinero para hacerse ciudadanos romanos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía romana le daba privilegios a cualquiera por encima de los demás. Privilegios de pagar menos impuestos. Tenían privilegios como apelar frente a las autoridades en algún juicio o algún caso, y eso le daba muchas otras cosas por encima de los demás. Y eso era prácticamente, o eras ciudadano romano y estabas acá arriba, o eras uno más del montón y estabas allá abajo. Y lo vemos en las películas, lo hemos visto en las películas muchas veces, donde existe una clase social muy diferenciada entre un ciudadano romano y uno que no lo era. Y por eso aquellos que no lo eran naturalmente y tenían plata, compraban esa ciudadanía para tener todos esos privilegios. O sea, todo el mundo quería estar en el top de la sociedad. Mucho se parece hoy, todos queremos estar arriba. A veces se nos sube la cabeza y todos queremos estar arriba. Eso es algo humano, pero vamos a ver más adelante que en esta sociedad romana eso se puede convertir en un problema, sobre todo cuando eres seguidor de Cristo. Su orgullo era su debilidad, claro. Una sociedad próspera, una sociedad que no le faltaba nada, que había mucha opulencia. Si yo conozco una ciudad que es muy orgullosa de ser ellos mismos, es Nueva York. Usted va a Nueva York y todo, yo soy neoyorquino. Y usted va y ve una persona que llegó hace 5 años a New York y ya se cree neoyorquino porque siente que está en un estatus superior. Yo estuve 3 veces en Nueva York y sentí eso, ¿no? Que los que se quedan a vivir en Nueva York se sienten ya como que están por encima de todo el resto del mundo y de Estados Unidos. Están en Nueva York. El orgullo no sirve para nada cuando somos seguidores de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque no tenemos que vivir en Nueva York para sufrir de orgullo. Solamente basta que pasemos de un nivel a un poquito más y ya nos creemos la mamá de Tarzán. ¿Sí o no?
Está en nuestro ADN humano, hermano. No se necesita tener muchas cosas. A veces ya cuando tenemos la capacidad de tener algo más de lo que anhelamos, a veces se nos sube el humo a la cabeza, como decimos. Cuidado con eso. Entramos en el capítulo 1, sabiendo todos estos detallitos, todas estas cosas que rodean a los filipenses, el contexto histórico, político y social de la época. Entonces vamos a entrar al capítulo 1 que se llama La alegría en el sufrimiento. Y eso está como contradictorio, ¿ah? ¿Quién está alegre cuando sufre? Está como raro, ¿ah? ¿Cómo se hace para estar alegre cuando se sufre? Solamente con la ayuda del Señor. Eso lo vamos a ir aprendiendo y madurando en nuestra vida. Porque esta alegría que está aquí escrita no se trata de que uno esté reído, divertido. Se trata de que esté con actitud frente a las pruebas que nos tocan en la vida. Eso es lo que se quiere decir. Pablo fue el ejemplo número 1 de la alegría en el sufrimiento. Porque me imagino que los que lo tenían encarcelado escucharon a Pablo cantar gozoso, como relata la Biblia, en una cárcel con cadenas, y los guardias dirían, este está loco, ¿cómo va a estar cantando alegremente si lo tenemos preso y lo estamos apaleando aquí? Solamente el Espíritu Santo puede dar esa capacidad a un cristiano, a un hijo de Dios. Y esa capacidad es la que tenemos que procurar y madurar y producir en nuestra vida, que también nosotros cuando vengan esos momentitos que nos tocan la vida de cosas raras que nos pasan, que no son las que deseamos, llamadas pruebas o tribulaciones o afectaciones o cosas negativas en nuestra vida que no deseamos pero llegan de alguna manera. La diferencia va a ser cómo las enfrentamos, con qué actitud enfrentamos todas esas situaciones. Si hacemos como el mundo hace, que se frustra, se cierra y se desespera, o tomamos la actitud y nos revestimos como hijos de Dios y entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero eso lo tenemos que aprender en el camino, en la práctica. Por eso siempre digo, las pruebas en los hijos de Dios siempre van a estar por ahí rondando, porque es la forma en la que nosotros maduramos y crecemos y caminamos en el Señor. Es necesario, lastimosamente podríamos decir, es necesario que pasemos un poquito de prueba a veces para entender y que el Espíritu Santo produzca en nosotros lo que tiene que producir. Y una de las cosas que tiene que producir es esto: alegría en el sufrimiento, actitud frente a las pruebas, de que el Señor tiene control del final de todo lo que nos pase. Es difícil, yo lo sé, es difícil, pero con el Señor todo lo puedo. En el Señor lo voy a lograr todo, no en mi fuerza. Usted no haga esfuerzo natural, humano, porque no lo va a lograr. Usted tiene que hacer y poner todos sus pensamientos y su fe en el Señor, porque Él sí ya tiene control del problema que le está por venir. Ya Él tiene control. Nosotros tenemos que aprender la lección nada más. Capítulo 1, verso 1 y 2. Esto se llama la saludo inicial que hace Pablo en esta carta. ¿Cómo comienza Pablo la carta? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Este es el saludo inicial con que empieza Pablo su carta. El apóstol Pablo, en nombre propio y de Timoteo, abre en esta carta saludando a la iglesia de Filipos. Tenemos que hablar quién es Timoteo, porque si no sabemos quién es Timoteo, ¿y quién es Timoteo? Porque está junto en este momento con Pablo en este viaje, en esta cárcel que estaban ahora, y estaba juntos desde hace rato, desde el segundo viaje vienen juntos. Entonces vamos a hablar un poquito de Timoteo. Discípulo de Pablo, hijo de Eunice, nieto de Loida, no lo puse ahí,
y su padre era griego. No aparece el nombre en la Biblia de su papá, pero era griego. O sea, su mamá era hebrea, judía, su papá era griego, gentil. Gentil significa no judío. O sea que él tenía las dos tendencias del momento, mitad y mitad. Desde muy joven anduvo en el ministerio de la evangelización, estamos hablando de Timoteo, junto a Pablo. 1 Timoteo 4:12. Léalo, hermano, apúntelo y después lo leen durante la semana para que ustedes se vayan nutriendo de los detallitos. Timoteo se unió a Pablo y Silas en la segunda visita a Listra y fue circuncidado ya adulto. Hermano, esto es lo más doloroso y hermoso que he visto en este pasaje. Sabe que yo empecé a buscar por qué, y ahí están los versos abajo, para que usted también lo busque. Pablo le dijo a Timoteo cuando lo invitó a participar de su segundo viaje, y le dijo: Timoteo, tienes que circuncidarte para no ser de tropiezo para el resto del grupo, que somos judíos, cristianos, pero judíos. Y todavía recordemos que estamos en la transición de que el evangelio, el cristianismo estaba iniciándose. Apenas habían pasado 30 años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía habían cosas que el judío no entendía. Entonces Pablo le dice: por amor a el resto del grupo, circuncídate. Igual tú eres hijo de una judía. Y el hombre, espectacularmente por el amor, ahí demostró que el amor de Dios estaba en él y que él quería servir al Señor. Lo hizo, hermano. Hermanos varones, gracias a Dios nosotros no tenemos que demostrar nuestro amor por Dios de esa manera hoy en día. Pero Timoteo fue el primer acto de amor por la obra, porque lo hizo por la obra. Y imagínense que no había anestesia, ni había antibiótico, ni había nada en esa época, ¿no? Así que bueno, por ahí se lo dejo para que no suframos más. Timoteo se unió a Pablo y Silas en la segunda visita a Listra y fue circuncidado ya adulto. Se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo y se unió luego en el segundo y tercero. O sea, cuando en el primer viaje que pasó Pablo y fundó Filipenses o Filipo, la iglesia, ahí estaba Timoteo y fue convertido él. Y ya cuando volvieron en la segunda vuelta ya se quedó en el segundo viaje que vimos ahí, y en el tercer viaje ya también Timoteo lo acompañó a Pablo. Más de Timoteo, léalo en Hechos 16, Primera de Corintios en el capítulo 4 y en el capítulo 16, y en Primera de Segunda de Timoteo. Léalo, hermano, tiene bastante lectura para la semana. Lea, que también es bonito saber la historia de nuestro hermano Timoteo. Ahí cuando vemos la palabra esclavo en algunas Biblias o siervo en otras versiones, es una persona que pertenece a otro. Eso es lo que un esclavo, ¿no? Alguien es dueño de esa persona. Por eso puse la pregunta: ¿y te sientes siervo del Señor, hermano? ¿Nos sentimos siervos del Señor? Y hay que responderse uno mismo, pero cuidado, porque cuando uno dice, soy siervo del Señor, y lo primero que hago es hacer mi voluntad cada día de mi vida, y entonces no podemos decir que somos siervos del Señor, porque el siervo del Señor no hace su voluntad, hace la voluntad de su amo. Entonces, si soy siervo del Señor, tengo que ir viendo qué es lo que tengo que dejar de hacer por mí, de dejar de que yo creerme que soy dueño de mi tiempo y estar obedeciendo a mi Señor. Entonces, a veces nos toca renunciar a lo que tenemos por derecho, mas no nos conviene, como decía Pablo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Podríamos estar todos hoy en la playa, hermano, debajo de una palma, con una buena pipa, refrescándonos. Pero ¿por qué usted cree que está aquí? ¿Por qué yo estoy aquí?
Porque estamos entendiendo que ser siervo de Dios es sacar de nuestra vida para el Señor. Algunos vienen a nutrirse de la palabra, otros venimos a compartir la palabra. Pero sea cual sea su posición hoy, usted está demostrando que quiere ser siervo de Dios. Y Dios quiera y tenemos que procurar que también sea el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado. ¿Y sabe cómo es siervo de Dios los días de semana que no nos vemos aquí? Cuando usted puede abrir su Biblia, cuando usted puede orar, cuando usted puede compartir el Evangelio a otra persona, cuando usted se está preparando una clase de escuela dominical, cuando usted está preparando una manualidad para los niños el domingo, usted está sirviendo al Señor. Y está siendo siervo del Señor, por eso es servir. Entonces, qué bonito, y lo animo, que usted pueda sacar en su día un tiempo para servir al Señor de alguna manera. ¿No sabe cómo? Comience orando, ore por la congregación, ore por los líderes, ore por los maestros, ore por todos. Es una forma de servir al Señor, una forma de ser siervo del Señor. Y no es menos que estar aquí el domingo. Orar es sumamente importante. Acordarse de sus hermanos, sea cual sea su relación con sus hermanos. Ore por sus hermanos. Usted está sirviendo al Señor. La iglesia, para que crezca sana, necesita hermanos fervientes, agarrados de la oración. Hay muchas formas de servir al Señor. Lo invito a que siempre busque esa forma de servir al Señor cada día. Saque su tiempo. Renuncie a usted. En vez de ver la novela a las 4 de la tarde, póngase a orar. En vez de ver el fútbol a las 6 de la tarde, póngase a orar. Renuncie a usted mismo, lo que más le gusta. Esa es la forma que nos demostramos a nosotros mismos que podemos ser siervos de Dios. No deje el tiempo que le sobra al Señor. Dele el tiempo que a usted le gusta. Y no estoy diciendo que puede dejar hacer lo otro, simplemente saque tiempo. Saque tiempo. No nos convirtamos simplemente que venimos los domingos y ya se acabó y el día de la semana para nosotros. Eso no es ser servidor del Señor, no es ser esclavo de nuestro Señor. Eso es ser juega vivo. Solamente venimos y nos acordamos del Señor el domingo. El Señor nos ve el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días está el Señor viendo lo que hacemos. No nos olvidemos de eso, que nosotros trabajamos y somos siervos del Señor, no del pastor, no de la iglesia, del Señor, de la obra del Señor. Esta obra es del Señor. Entonces debemos convertirnos en siervos del Señor, no de nosotros, ni de nadie, ni para que nos vea nadie. Y el Señor nos está viendo cada segundo de nuestra vida. Santos, apartados de Dios, eso es lo que debemos ser nosotros. Cuando Pablo se refiere a los santos, no son personas perfectas que no se equivocan. Son personas, somos nosotros, apartados para Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos santos porque fuimos apartados de la muerte a vida. Somos santos. Seguiremos metiendo la pata, vamos a pecar, vamos a hacer las cosas mal, nos vamos a estrellar a veces con la pared, vamos a ser orgullosos. Sí, estamos en el proceso humano de mejorar todo eso, pero somos santos. No nos tienen que hacer ninguna imagen para ser santos, ni canonizar, ni nada de eso. Eso es otra cosa, por ahí que entienden mal. Pero usted sí recibió a Cristo. Si yo recibí a Cristo en mi corazón, somos santos. No tengan miedo de creer eso. Somos santos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos mira a través de la sangre de Jesucristo. No nos está mirando a través de nuestra carnalidad y de todos nuestros defectos, sino no podría ni mirarnos. Así que tenga presente usted, hermano, que se convirtió ayer, o tenga 20 años convertido. Usted es santo. Y funcione en esa proyección de que somos santos y somos embajadores del Señor en esta tierra. Obispo, anciano, diácono, eso en general es lo que quiere decir Pablo ahí. Está saludando a todos los líderes de la iglesia de Filipos. Y lo aclaro para que no haya duda de ningún detalle. Él está saludando a toda la iglesia y a todo el liderazgo. Ese es el saludo inicial que está haciendo Pablo ahí. Carta dirigida específicamente a los filipenses. ¿Por qué puse eso ahí? Por ejemplo, la carta a Efesios
a pesar de que dice carta a Efesios, a los Efesios, es una carta generalizada para todas las iglesias alrededor. Pero esta carta a Filipenses es una carta específica, es para ese grupo de hermanos en ese punto de Filipo. Porque, ¿sabemos eso? Uno de los detalles es que le está agradeciendo el apoyo económico que la iglesia de Filipo le había mandado. Desde que escribió esta carta para atrás, habían pasado ya 10 años desde que se había fundado esa iglesia, hasta que escribió esta carta. Ya había una trayectoria, ya Pablo le había dado seguimiento, ya Pablo sabía quién eran los hermanos de Filipo. Y era una iglesia que económicamente había ayudado mucho al hermano Pablo. Entonces, Pablo alerta en esta carta sobre potenciales circunstancias que podrían afectar a la iglesia, que lo vamos a ver el próximo domingo. Y esto es lo más hermoso que vamos a encontrar en Filipenses. Pablo escribe para dar luces de alerta al pueblo de Dios de qué tienen que cuidar en la iglesia, para que la iglesia no sea contaminada, para que sea una iglesia próspera en espíritu y en verdad. Y cuando usted lee las directrices de Pablo, solamente a usted le queda obedecer, mi hermano. Nos queda obedecer y hacer las cosas como están escritas en la palabra, no de otra manera. Porque los problemas que Pablo visualizaba que podían venir en aquella época, hace ya casi 2000 años, son las mismas de hoy, no son diferentes. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el mismo orgullo que hace 2000 años. Tenemos las mismas malamañas que hace 2000 años. Y todas las malas costumbres que podamos tener hoy son las mismas hace 2000 años. Por eso su palabra está vigente hoy en nuestras vidas y podemos tomarla como guía para que nosotros cuidemos nuestra iglesia, porque a todos nosotros nos toca cuidar la iglesia en todos los sentidos y más espiritualmente. Gracia y paz, dice también Pablo, y a veces tomamos muy superficial esos saludos, gracia y paz. Lo que pasa es que según como lo digamos, podemos decirlo por compromiso, podemos decirlo sintiendo desde adentro que esa bendición que queremos regalarle al que saludamos sea una realidad. Y esa era la realidad de Pablo. Pablo bendecía con ese saludo a sus hermanos, gracia y paz. ¿Valoramos esto realmente nosotros a veces cuando nos saludan? Dios te bendiga, mi hermano. ¿Lo decimos que nace de nuestras entrañas o lo decimos porque, bueno, toca porque todos nos saludamos así, pues? Dios te bendiga. Cumplimos con la ética cristiana de saludarnos, Dios te bendiga. No debería ser así. Muchas veces así, pero no debería. Deberíamos cuidar eso también. Hasta los detallitos de cómo saludamos tenemos que cuidarlos. Tenemos que decir, Dios te bendiga, y que toda nuestra energía espiritual también el hermano la reciba, porque eso es bendición para nuestro prójimo. Es una forma de amar a nuestro prójimo, sea quien sea cristiano o no, sea bueno o sea malo, pero de nosotros tiene que salir bendición, porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está desarrollándose en nuestra vida. Y tal vez pongamos a partir de hoy un poquito más atención en ese saludo, porque es bueno que el hermano sienta que está siendo bendecido por su otro hermano. Eso es bueno, es una práctica muy buena, pongámosla. Lo digo para mí también, porque a veces yo también en el apuro, sí, te saludo y me rajo por el apuro, dejemos el apuro a un lado. Pongamos ahora nuestra mente a saludarnos con esa pasión del Espíritu que nos ha dado el Señor. Dentro de la gracia y paz encontramos el tesoro del amor de Dios, permanente de todos los días. Recordando que los filipenses ya tenían posesiones económicas. Los filipenses tenían
todos sus compromisos económicos cubiertos, tenían buenos trabajos, mucha plata. Pero lo más probable es que Pablo ya estaba visualizando que le faltaba lo otro, lo que vamos a ver ahora. Agradezcamos a Dios por su gracia y vivamos en su paz. Ese saludo que damos, hermano, a veces, que parece tan sencillo, si usted lo hace de corazón, realmente produce paz en la otra persona. Produce. No sé si usted lo ha sentido, se ha dado cuenta, hágalo. Pero a mí cuando me han saludado efusivamente, que uno siente que esa persona como que quería saludarte porque es como si estuviera hace un año sin verte, uno siente amor, siente paz, siente gozo, porque la persona está transmitiéndome eso a mí, a través del Espíritu. Recordemos que somos seres espirituales y tenemos que desarrollar las cosas del Espíritu, no las de la carne. Por eso hoy le estoy exhortando y animando que mejoremos eso también, esos detallitos que a veces lo hacemos por costumbre, lo hacemos porque, bueno, porque toca. Le pongamos más empeño y más cariño, pero que salga y fluya de nuestro ser. Y eso viene del Espíritu Santo, del amor del Señor, no viene de nosotros, cuidado. Vamos al verso 3 al 6 en este momento del capítulo 1. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comienza con una explicación de su oración. Pablo está explicando aquí cómo él ora por sus hermanos en Filipos. En esta oración, Pablo menciona por primera vez de muchas otras que van a venir a través de la carta de Filipenses, la palabra alegría. Y cuando en la palabra de Dios una palabra se repite muchas veces, tenemos que poner la atención, porque ese es el mensaje que hay que más se quiere resaltar. Y en este caso, Pablo iba a resaltar desde el primer momento la alegría que sabemos que es la actitud frente a las pruebas, el gozo aún en la tribulación. Que viniera lo que viniera, teníamos que tener el gozo del Señor. Eso es lo que en esta carta va a manifestar y quiere transmitir a sus hermanos en Filipos. Pablo los recordaba con alegría y agradecimientos. Vemos que en esta efusiva saludo de Pablo, es como que eso pasa entre nosotros, hermano. No podemos decir que no. Hay hermanos que le tenemos un poco más de feeling, de sentimiento, más que a otros. Somos más efusivos que otros. Eso es parte de nuestro también convivir. Eso no se puede negar. Y Pablo tenía un afecto muy especial por esta iglesia, por todo lo que habían hecho estos hermanos frente a Pablo. Tal vez lo tenían en consideración, tal vez le brindaban mucho amor. No puedo decir que solamente por las ofrendas, porque Pablo nunca mostró interés por la parte económica. Él vivía con lo justo y vivía haciendo también sus campañas, sus tiendas, él vivía de su trabajo. Pero tal vez había algo especial en ellos que llamaba la atención a Pablo, y él lo recordaba de una manera muy, muy amorosa y muy especial. Marcos 10:25 nos dice que las riquezas juegan en contra de la fe. Y dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y tal vez por eso venía el cariño tal vez de Pablo hacia los filipenses, porque aún que ellos económicamente estaban muy bien, también demostraron a través de esta carta que ellos estaban buscando de Dios y permanecían en la fe. Ya tenían más de 10 años
Y eran fieles creyentes a pesar de que lo tenían todo. Sabemos que la posesión económica juega en contra a veces de ser un buen seguidor de Cristo. Porque cuando tenemos riqueza o tenemos un buen trabajo, y riqueza significa tener un buen trabajo, tenemos todo lo que queremos, una buena casa, un buen carro, lo que sea, anyway, todo, en mucho produce una falta de búsqueda de Dios, aunque conocen al Señor. Sabemos que eso es así, porque acá lo dice. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, dice la palabra. No dice que es imposible. Y aclaro por encima, el ojo de una aguja no es una aguja de coser. Es una puerta que había en las murallas de la entrada de la ciudad, muy pequeña, la cual el camello tenía que bajarse, agacharse, el hombre bajarse y subir. Y era muy difícil, incómoda para que sepa, no era una aguja de coser. Eso significa el ojo de una aguja. No era imposible que un camello entrara, era difícil, no imposible. Entonces creo que el valor intrínseco que había en esa iglesia de Filipo era justamente eso, que a pesar de sus riquezas, había un grupo remanente que querían ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Y eso le iba a costar a ellos que sean castigados por el gobierno de Roma. Porque todo lo que olía a seguidor de Jesucristo, aunque fueran ciudadanos romanos, iban a ser sufridos. Porque Pablo era ciudadano romano natural. Lo dice en uno de los capítulos de Hechos. Y aún así lo encarcelaron muchas veces, aún así lo azotaron siendo ciudadano romano. Interesante, ¿no? Recuerde, cuando Dios comenzó la buena obra en su vida, podemos pensar que la buena obra en su vida la inició cuando usted aceptó a Cristo como Salvador, o cuando yo acepté a Cristo como Salvador, Él inició esa buena obra, pero realmente Él la inició en la cruz del Calvario. Cuando murió por usted, por mí, hace 2000 años, ya Él había iniciado la obra en usted y en mí. Ahora toca a nosotros redimir esa buena obra. Y la continuará y terminará cuando lo veamos cara a cara. Esta buena obra no se termina aquí, hermano. No tenemos un techo nosotros de cristiandad y de santo. No hay un techo aquí en esta tierra. No, ya llegué, toqué techo, ya soy demasiado cristiano, demasiado santo y ya no tengo que buscar más nada. Eso no existe en esta tierra. Porque siempre tendremos debilidades, cosas que corregir. Siempre vamos a pecar, dice la palabra, pero el justo se cae 7 veces y 7 veces se levanta. En esa estamos nosotros. Entonces, ¿cuándo termina esa buena obra que inició en la cruz del Calvario? Cuando el Señor venga por nosotros. Amén. Entonces, tengamos presente esto. El Señor inició una buena obra de hace mucho rato. Nosotros tenemos que pulirla, ir en la marcha de esa buena obra, continuarla, hasta el día que podamos verle cara a cara. Versos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo estaba sintiendo la añoranza de ver un amigo muy apreciado que hace tiempo que no ve. Filipos había dejado una huella muy fuerte en su vida. Qué bonito es llegar a ese punto que nos extrañemos si no nos vemos seguido. Yo he visto aquí manifestaciones de esas. Cuando a veces un hermano de repente se va de viaje y viene al mes y dice, oh, y se abrazan y todo. Es un mes sin verse nada más. Pero justamente esa es la fraternidad que nos une. Que sea un domingo o sea 5 domingos, cuando dejamos de ver a nuestros hermanos, nosotros podamos tener esa añoranza de volver y esa alegría al volverlo a ver. Ese es el amor que el Señor quiere que practiquemos.
Estar preocupado cuando alguien no viene. ¡Ey, faltó fulano! Pero si ese no falta, ¿qué habrá pasado? Nos preguntamos y a veces lo llamamos, le chateamos y tratamos de ver qué pasó, porque sabemos que es imposible que falte. Ese es el fundamento de nuestra iglesia aquí en esta tierra. Ese es un fundamento principal en la cual nos sostiene a nosotros cada día. Porque nosotros no podemos estar sosteniendo una obra en este lugar donde hay conflicto, o cuando entramos y salimos y ya no vimos a más nadie ni sabemos de más nadie, y pasan los años y entramos y salimos y no sabemos de más nadie. Yo invito a todo aquel hermano nuevo, me refiero más a los nuevos, conozca a sus hermanos, comparta después del culto. Y los más viejos tratemos de acercarnos a aquellos más nuevos. Tratemos de conocerlos un poquito más, de compartir ese amor entrañable que el Señor nos pone en nuestros corazones, porque eso nos sostiene a nosotros vivos. Eso es reflejar el amor del Señor en nosotros también. Porque si no somos capaces de poder reflejar esos sentimientos en algo tan sencillo, en la parte humana como en la parte espiritual, vamos a hacerlo. Qué bonito es llegar a ese punto que nos extrañemos si no nos vemos seguidos. Fortalece el cuerpo de Cristo. Eso fue lo que le puse aquí. Fortalece el cuerpo de Cristo. ¿Siente usted ese amor profundo por sus hermanos? Esa pregunta cada uno se la va a responder. Yo no estoy cuestionándolo a ustedes. Esa pregunta es para mí y me la voy a responder yo. Y hágasela a usted y se va a responder a usted esa pregunta. Y si usted de repente se le viene a la mente a algún hermano que no le cuadra muy bien, haga el esfuerzo de que le cuadre. Porque eso es parte de lo que nos toca en el cuerpo de Cristo, hermano. Somos humanos, eso puede pasar. Es humano, no porque siempre anda como serio. Bueno, acérquese, hágale un chiste, tal vez se ría con usted. Eso es parte de fortalecer el cuerpo. A veces nos olvidamos esos detalles, hermanos, nos olvidamos. Y vemos a ciertos hermanos muy lejanos cuando tal vez solamente nos falta acercarnos un poquito y conocerlo un poquito más. Y eso fortalece el cuerpo de Cristo. El verso 9, 10 y 11 nos dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ciencia y conocimiento. El amor no se basa simplemente en sentimientos. Miren lo que está diciendo ahí. Sino el fruto de lo que Dios había hecho por ellos. A veces pensamos, y no quiero que usted se vaya con esa idea de que cuando yo hablo de amor y compartir y todo, solamente es paz y amor y chocolatito y florcita y regalito. No me refiero a eso. Eso está bien si lo quiere hacer, pero no es eso lo principal. Porque a mí cuando me habla de ciencia y conocimiento es entendimiento. Cuando yo le digo a usted, trate de saludar a aquel que tal vez no le cuadre mucho, usted lo va a hacer con entendimiento y conocimiento porque quiere que esa persona se incorpore al cuerpo de Cristo. ¿Ve qué diferente es? No porque yo sea tan chévere, ni tan amoroso, ni tan que desprendo yo aquí mucha gracia. Lo hago por entendimiento y conocimiento de poder que aquel que no está incorporado en nosotros, ¡pum!, se acople. Aunque yo no sienta emocionalmente nada por él. Tal vez emocionalmente no me llame la atención, pero yo con conocimiento y entendimiento lo voy a traer a que se incorpore. Y eso va a producir fruto de amor en él. A veces no es lo que nos gusta, es lo que debemos hacer.
A nosotros siempre nos va a gustar estar cerca de los que somos un chévere y son nuestros amigos íntimos, pero no nos manda eso la palabra, nos manda a ser amigos de todos. Se lo dejo ahí. Que el Espíritu Santo siga redarguyendo sus corazones. A medida que su amor por Cristo crece, su conocimiento crece. Va entendiendo las cosas, porque es la ley del amor. El amor de Dios, el amor ágape, el amor sacrificial de nuestro Señor. Ese es el amor que se refiere. El amor ágape. El amor de Dios que da el sacrificio por lo demás. No está pensando en dar para recibir. A medida que su amor por Cristo crece, su conocimiento crece a través del Espíritu Santo desarrollando su vida. ¿Quién se va a beneficiar al final de cuentas de todo esto que estoy diciendo? Yo, usted, si lo pone en práctica. Porque Dios va a ver su intención de que está aplicando el amor y la palabra en su vida diaria. Y usted está bendiciendo a su hermano, pero Dios está bendiciéndolo a usted. Miren qué bonito es eso. Y Dios le va a dar más y más en la medida que usted dé más y más a su hermano, que lo está viendo, porque dice el Señor, ¿cómo tú me vas a amar a mí si no amas a tu hermano que lo estás viendo? Entonces, ¿qué es lo primero? Amar al hermano que vemos. No podemos decir que amo a Dios, y de repente hay hermanos que no quiero ni saludarlos. No puede ser, eso es incongruente en nuestra vida, hermanos, lo siento. Pero si tenemos que ser sinceros de las cosas como son, y tenemos que hacer esos cambios en nuestra vida, nos va a costar tiempo, nos va a tocar dejar el orgullo, el ego y todo lo que usted quiera a un lado para poder lograr eso por amor al prójimo. Eso es amor al prójimo, al que veo, al que está al lado. Porque si no, es mentira que yo amo a Dios. No nos engañemos. Así es. Primero lo primero. Lo que veo es a mi hermano. Y por ende entonces voy a estar clarito que estoy amando a Dios. Porque estoy haciendo su voluntad con mis hermanos. Aplicación. Voy a dejar hasta aquí, hasta el verso 11 hoy del capítulo 1. El próximo domingo lo terminaremos, que vienen cosas muy tremendas. Dice, el trabajo sincero y amoroso de la iglesia dará buenos frutos. Eso es lo que estamos aquí nosotros. Tratando en todo lo posible que hagamos, trabajar de manera sincera, de corazón, en armonía. Cuando dice amoroso es armonía, evitando los conflictos, evitando las contiendas de la carne. Eso es lo que tratamos cada día en desarrollarnos en nuestra iglesia. Que nuestro crecimiento no esté basado en mi economía, sea que me vaya bien, sea que me vaya no tan bien económicamente, yo tenga la misma pasión por Cristo cada día igualito. Que si yo tengo plata hoy, estoy contento y sirvo al Señor, y mañana que tal vez me botaron del trabajo, entonces ya se derrumbó mi amor por Cristo y ya estoy pensando en el otro trabajo y sufriendo, y mi mente está lejos de estar preocupado por las cosas del Señor. Eso no debe pasar. Si está pasando, tenemos que entrar en el proceso de madurar y lograrlo. Es un proceso, hermano, pero es cuando nos dejamos influir por el amor del Señor. Muchas veces nos tocará renunciar a nuestro yo por amor a la obra de Dios. Timoteo se circuncidó. ¿Qué más doloroso que eso? ¿Ah? Que ese acto de Timoteo sea de inspiración para nosotros, cuando nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es dejar de mirar la televisión de repente para servir. Eso no duele tanto. Promueve el amor de Dios en la fraternidad de la iglesia. Tenemos que ser promotores de eso, hermano. Tenemos que promover el amor en todas las formas de vida y por haber. Y le voy a decir algo, cuando usted dice promover el amor, que no necesitamos plata ni cosas económicas para promover el amor. Cuando usted le viene a un hermano y tiene un problema y tú le dices, yo voy a orar por ti, eso es promover el amor. No cuesta dinero, cuesta actitud, cuesta pasión por el amor a Cristo.
y hacerlo, porque sí, es muy común también decir, voy a orar por ti y después me olvido. Pero si usted promete orar por su hermano, hágalo, hágalo. Usted está invirtiendo en el reino. Hágalo y usted va a ser bendecido por esa oración también. No solamente su hermano, sino que usted va a ser bendecido al orar por su hermano. Entonces hasta aquí vamos a llegar hoy. Espero que esta introducción sea de bendición en sus vidas y que el Espíritu Santo haga la obra en su conocimiento también, en su mente, en su corazón, mi hermano, y que todos los días nos tocan hacer cambios en nuestra vida. Todos, el pastor, yo, los diáconos, todos. Algo tenemos que pulir siempre, algo tenemos que cambiar, algo tenemos que mejorar. No somos perfectos. Lo único perfecto es la palabra de Dios que nos cambia. Y ahí usted tiene que guiarse y enfocarse en la palabra de Dios. Le invito a que oremos, incline su rostro y oremos. Padre Santo, gracias Señor por este día y por tu palabra. Y que ella cale en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente. Podamos entenderla, que sea revelada tu palabra a través de tu Espíritu Santo y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Que ese amor fraternal que hubo entre el apóstol Pablo y la iglesia de Filipo, Señor, sea el mismo que nosotros podamos producir cada día aquí. Que tu inmenso amor sobrepase toda humanidad. Que tu amor, Señor, esté por encima de nuestro ego, nuestro orgullo. Que dejemos a un lado todas nuestras diferencias. Y que este lugar crezca en santidad y en amor para tu honra y tu gloria, Señor, para poder alcanzar a otros. Porque somos mensajeros de tu palabra, Señor, en todo momento. Y si nosotros aquí en la casa no estamos bien, ¿cómo vamos a compartir afuera? Que podamos mantener esa unidad que hasta ahora se ha logrado, Señor, para que nuestro testimonio, Señor, sea productivo allá afuera cuando vamos a predicar a otros. Guíanos, Señor, a toda buena obra, Padre, guíanos. Que tu palabra fluya, Señor, en nosotros. Que úsanos, Señor, como instrumento, Señor, de tu palabra, Padre. Y que tu Espíritu Santo redarguya a aquellos que tienen que ser salvos, Señor, aún. Usa este bello lugar, Señor, este bello grupo de hermanos que están aquí, Señor. Úsanos en todas las formas. Cumple tus propósitos en nosotros, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, y conocimiento para que podamos seguirte de la mejor manera. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has ayudado hasta aquí, Padre. Y el día de mañana está en tus manos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, y por todo lo que nos darás. Gracias, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.